Buenas tardes. Estamos dando comienzo a una serie que consta de 5 capítulos. Esperamos que la disfruten y que también podamos ir viéndola juntos. Esta historia va a tener un tinte de acción, de suspenso, de aventura, de pérdida, de sueño, de desilusiones y frutos. El reparto está compuesto por personajes muy especiales, diferentes e importantes. Aunque esta historia va a distinguirse de las normales, porque se va a centrar en el director y no tanto en los protagonistas. Ellos son importantes, pero lo son porque el que los levantó y los llamó para actuar fue el soberano, el que diseñó y planeó la llegada de su palabra a Lima y a cada uno de nuestros corazones. Es por eso que hoy vamos a explorar el comienzo de cómo y en qué momento tuvo lugar el Evangelio en nuestra iglesia, en una localidad como la nuestra. ¿Nunca te preguntaste de dónde nació nuestra cosmovisión, ideales y creencias que sostienen nuestra fe? Nos vamos a remontar a aquellos días donde imaginamos que existieron en blanco y negro o en sepia, situaciones de las cuales pueden llegar a quedarnos pequeños recuerdos y fotografías. Volveremos a esos días en que la gente se manejaba a caballo, donde todas las calles eran de tierra. Estaremos en ese momento donde todos los vecinos se conocían y era una gran familia. Hablaremos de ese Lima, donde el lugar principal era la plaza y todos reunidos allí celebraban las famosas peñas. La idea es volver a trazar el recorrido que marcó el Evangelio en esta zona, adentrarnos en los comienzos, en la idea y en los sueños de personas que su meta era un Lima evangelizado. Vamos a ir por el pasado, por nuestros días y, ¿por qué no?, animarnos a pensar más allá de nuestro presente. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con este primer episodio, con relatos de testigos oculares que presenciaron la historia del Evangelio en Lima. Ellos nos van a contar anécdotas, experiencias y recuerdos que pueden avivar nuestros corazones y desafiar a nuestras vidas. Le damos la bienvenida a Miriam Huerchi, nieta del doctor Federico Jorge Houghton, Norma Muhl, esposa de don Juan, el cual ya está con el Señor, ambos muy queridos por todos nosotros, y a nuestros queridos y fieles Alicia y Adolfo Aval. Los dejamos con nuestros amados hermanos, que disfruten de esta charla llenas de datos y contenidos. Es un honor bárbaro estar ante tanta historia de nuestra iglesia, ante tanta... Te dijeron vieja. No, por favor. Han recorrido mucho más camino que todos nosotros y para que tengan una idea, más o menos vamos a hacer como una película de 5 capítulos o una serie de 5 capítulos de la historia de Lima durante el mes de noviembre, ¿no? Y medio que todavía no está muy definido, pero creo que el título de esta película final se va a llamar Tu historia es mi historia, o la historia de ustedes al final termina siendo nuestra historia, porque los que nos puedan ir charlando y compartiendo hoy es todo un hilo, un encadenamiento que Dios ha trazado en la historia para llegar a nuestro pueblo, para llegar a nuestras vidas y para seguir adelante, ¿no? Así que bueno, de eso se trata un poco. Así que bienvenidos a todos. Tiro una preguntita para arrancar, que hoy me dejó un poco helado el libro de Miriam. Me encuentro que Houghton llega en diciembre del 1904 y había una obra incipiente que empezó en abril de 1904. Bueno, eran hermanos australianos también que residían en Campana. Y bueno, como todos misioneros, recorrían los alrededores y uno de lo más cerca era Zárate. Y ellos cuando comenzaron en Zárate y
vieron la necesidad de que viniera alguien a establecerse, es cuando se comunican con mi abuelo, que justo se estaba preparando para salir a la obra. Tenemos entendido que él hizo un instituto bíblico allá, asistió a un instituto bíblico allá para prepararse bien, y bueno, eligió por medio de la oración, Dios le indicó el lugar que era Argentina, y bueno, se vino con sus únicos, su único equipaje era la Biblia y su diploma de dentista, que es con lo que él se abrió camino, porque Zárate no tenía dentista, no tenía médico, no tenía nada, y al año siguiente vino mi abuela, se casaron acá. Una aclaración nada más, el abuelo y la abuela de Miriam era Jorge Houghton y su esposa. Claro. Por las dudas, claro. para que... Yo soy Huerchi Houghton. Por las dudas. Porque mi mamá era Houghton, y mi abuela era enfermera, se llamaba Emilia, por eso tenemos un taller en nuestra congregación que se llama Taller Emilia, en memoria de ella, Emilia Reeves de Houghton. Se casaron acá en Zárate y ella era enfermera y obstetra. Y bueno, se ocupaban de la salud física y espiritual de la gente en Zárate. Y empezaron la obra yendo casa por casa a visitar, y con el consultorio de mi abuelo le venía bien porque si le decían que no, le hacía doler las muelas. ¡Qué va! Y tenían más remedio que levantar las manos. Buen método ese, buen método, buen método. Buen método. Miriam, sí. ¿y conoces o tenés algún nombre de esta gente que llegó a Campana de Australia y empezó esa obra en abril? En el libro, en la primera página, las primeras páginas los mencionan, Grimson y Alexander. Eran los dos. Grimson y Alexander. ¿Y ellos después ¿y ellos después hicieron algo? No, le entregaron, no sé, se fueron, porque ya, igual mi abuelo se comunicaba con ellos seguramente, porque yo tengo un libro de mi abuelo, una agenda, donde está el nombre de ellos firmado por ellos mismos, ¿no? Que como yo soy la historiadora de la familia, me dan todo a mí, y tengo es una agenda donde mi abuelo anotaba los días de cumple, cuándo nacían, fulano, qué día se casaron, están Adolfo y Alicia, están Norma y Juan, todos los los hermanos de la iglesia, con su historia, cuándo se bautizaron, todas las fechas están, porque mi abuelo llevaba un riguroso seguimiento de todas las cosas, ¿no? Y después mi mamá, cuando falleció mi abuelo, siguió con esa agenda y anotó toda esa gente nueva que fue naciendo y se fue casando a lo largo de la historia de la iglesia. Después ya no, ya los dejamos en manos de los ancianos. A la generación siguiente no hizo nada. Sí, ¿Te decías, Alicia, que justo dijiste algo? Nuestro querido don Jorge, también, él tenía una lista de todos los miembros de la iglesia, y él oraba todos los días por todos los miembros, pero en particular un miembro en una oración especial. Sí. O sea, por toda la congregación y cada día que pasaba por uno en particular. Se levantaba a las 4 de la mañana, todos los días a las 4 de la mañana, y comenzaba la oración, y después se iba a su trabajo porque él era dentista, hasta viejito, hasta que falleció mi tío Arturo, Arturo Houghton, en el accidente. Recién ahí levantaron el consultorio.
Y mi abuelo tenía su gente que, todos hermanos, la mayoría en la fe, que querían que lo atendiera a él. Sí, Qué una increíble. obra. Y tengo entendido que su mujer muere cerca Del año del tiempo que 27. habían llegado, estuvo en el año 27. Mi abuela, cuando falleció. Y fue terrible para él porque quedó con 4 hijos, 3 varones y mi mamá. Y bueno, los varones ya eran adolescentes y fue más fácil con ellos porque buscaron, tío Arturo estudiaba en Córdoba, tío David vivía en Inglaterra porque trabajaba en Dodero, la compañía de navegación Dodero, no sé si ustedes en esta época se acordarán de eso, era muy famosa, y mi mamá tenía 10 años nada más, así que mi abuelo, como no tenía ni hermanas, ni tías, ni nada acá en Argentina, la mandó. Primero estuvo viviendo con Augusto Todó y su señora, que eran Sí, lo tengo. muy queridos. Augusto era hasta chofer de mi abuelo, porque lo llevaba a todos lados, era como un hijo más. Y bueno, ellos la llevaron a San Pedro, porque ellos estaban dedicados a la obra allá, y la tuvieron un tiempo, y después mi abuelo la mandó a estudiar a Inglaterra. A ver, Miriam, pará Miriam con todos esos datos. Sí. En esa época, 1927, ¿ya había alguien trabajando en una obra de San Pedro? Sí, porque Augusto Todó estaba. Porque mi mamá lo escribe. Augusto, según tu libro, era un hombre que se puso bajo el ala de don Jorge, claro, y después creo que fundó la primer radio junto con Duvivier, ¿puede ser? Con el tío Arturo, sí, y deben haber ido yo encontré una carta el otro día que mi mamá le escribe a mi abuelo en el año 29, 2 años después que falleció mi abuela, donde le cuenta que está con Augusto y la señora en San Pedro y que le gusta mucho estar con ellos, que la van a llevar a la costanera, a conocer, ¿viste? Sin querer encontré eso y me emocionó mucho, ¿no? Porque tantos años. Sí. Qué bárbaro. Y Alicia, ¿y ustedes con Adolfo qué edad arrancaron? ¿En qué edad comenzaron a...? Yo conocí al Señor a los 16 años. ¿Se pueden decir los años? Sí, tranquilamente, ¿no? Y 66 creo que son. 66 años, así que tenemos que hacer una cuenta para atrás. ¿El 54? El 54. El 54. Sí, y en el 55 me bauticé, junto con mi hermano. Los dos tomamos decisión el mismo día. ¿Ustedes estaban en esa famosa peña juvenil? Y sí, estábamos en contacto con los de Campana, con la iglesia de Campana. ¿Adolfo, usted también de esa época? Bueno, yo empecé antes que Alicia, me convertí casi a los 15 años. Me faltaban 15 días para cumplir 15 años. La verdad que fue un domingo maravilloso, no me lo puedo olvidar, el gozo, la alegría que tenía, un 14 de enero de 1948. Y a partir de ahí, por la gracia del Señor, bueno, pude andar en sus caminos, aprender la palabra de Dios, me gustaba muchísimo leer la Biblia. Aunque no entendía muchas cosas, pero me atraía. Y bueno, uno fue grabando cosas que quedan en la mente, y con el tiempo, bueno, se hacen claras porque se entiende de qué se trata. Pero bueno, esto me permitió ir avanzando en las cosas del Señor, de manera que al año siguiente, en el año 49, me bauticé y de ahí nunca más dejé al Señor. Yo no sé lo que es apartarse del Señor, aunque
puedo decir que la fidelidad era del Señor y no mía. Pero bueno, gracias al Señor, seguí firme, así que estamos hablando de 72 años atrás, porque ahora tengo 87. No haga ninguna cuenta, no haga ninguna cuenta, ahora tengo 87. No hacemos Pero ninguna bueno, cuenta. todo esto es por la gracia del Señor, que lo hemos visto en tantas oportunidades, situaciones de alegría, de gozo, también de tristeza, de enfermedad, pero ahí estaba el Señor, cumpliendo con su promesa de estar. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de las edades. Y esto lo hemos comprobado en estos 62 años que llevamos de casado, de que es una realidad. El Señor cumple. Él dice y no hará, habló y no ejecutará, sí. Sí, porque no es hombre. Así que bueno, quiero agregar a lo que decía Miriam, y un poco Alicia también, de nuestro pastor, un pastor con mayúscula, don Jorge J. era una maravilla, y hablando de esa lista que él tenía de todos los creyentes por los cuales oraba, también en la lista estaba los cumpleaños. Bueno, don Jorge se tomaba el trabajo de hacer dulce, y para el día de cumpleaños de cada uno de los creyentes aparecía en su casa con un frasquito de dulce. Amor, verdadero pastor, saber cómo están las ovejas, cuidar, encaminar, enseñar. Una maravilla. De manera que yo me he gozado muchísimo con sus enseñanzas, aprendí también de él. En la escuela dominical teníamos escuela dominical para mayores. Ahí estaba don Jorge y a veces el hijo Arturo. Pero bueno, son todas experiencias hermosas, ¿no? Así que yo tengo mucho gozo de saber que fui alcanzada por el Señor por su gracia. Porque yo venía escuchando hacía tres años, escuchaba la palabra, la escuela dominical acá en Villafón. Pero bueno, la luz se hizo después de 3 años, ese 14 de enero del 48. Y la gracia del Señor permitió que siguiera firme en sus cosas, con altibajos como nos pasa a todos, pero gracias al Señor aquí estamos. En cuanto a las visitas que he hecho a Lima, fueron bastantes. Me gustaba ir a Lima, disfrutaba de la comunión, del amor fraternal de los hermanos, y cuando me acuerdo de esto vienen tantos nombres y tantos apellidos. Era un gozo estar allí y, por supuesto, bueno, compartir la palabra con los hermanos. Pero había otro motivo. En Lima había tíos y tías de Alicia que vivían allí y que no conocían al Señor, así que el motivo era no solamente orar con ellos, sino estar con ellos y darle un testimonio. En esto se ocupó muchísimo mi suegro, Humberto Palazzo. Él sabía ir a Lima, tomaba su motito Chambretta 48 y salía para Lima. ¿Por qué? Porque, bueno, allí había familias, tíos de Alicia, tías y también primos. Algún primo todavía está en Lima, un primo segundo también está en Lima. En un momento podemos mencionarlo para que los tengan en cuenta ahora y quizás lo puedan visitar. Pero bueno, estos eran los motivos que nos llevaban a Lima: testificar, sembrar la palabra hasta donde se podía y, por supuesto, bueno, esperar en el Señor como hace el sembrador, siembra y espera. Así que no hemos visto fruto visible, pero el Señor sabe. La semilla se sembró. Permiso, ¿puedo hablar? Adolfo y Alicia, ¿ustedes se acuerdan cuando íbamos a Lima a repartir tratados con el grupo de, ¿cómo se llamaba? Horas Gratas. Horas Gratas.
Ah, Sí. sí, es cierto, Miriam. ¿Vos no venías? Nosotros todos los sábados íbamos a un lugar diferente y íbamos a Lima a veces y ahí repartíamos tratados y hacíamos una reunión en la plaza. Nos decían los locos del culto. Los locos del culto. Los locos del culto. ¿Sabés, Miriam, que esa frase, los locos del culto, la dije hasta el día que me convertí a Cristo? Cuando pasábamos caminando por el salón, que aplaudían y cantaban, decíamos, mirá, acá están los locos del culto. ¿Viste? Bueno, yo también, bueno, lo sufrimos mucho también en Zárate. Yo me acuerdo que veníamos de la reunión de la Cena del Señor de San Martín 19 y el cura que estaba ahí en un parlante en la plaza tenía y transmitía la misa. Y pasaba y nos gritaba, ahí van los herejes, ahí van los herejes. Es cierto. Sí, sí. Los locos. Eran pueblos muy tradicionalistas, muy apegados a la religión católica y cualquier cosa que sea fuera de eso era muy atacada. Casi la matan. A mi abuela le clavaron, fue un paciente con la cara atada así buscando a mi abuelo porque lo quería matar a mi abuelo y como mi abuela mi abuelito no estaba, mi abuela lo atendió y le puso un calmante y le clavó el cuchillo acá. Y en ese momento nos contaban que la quisieron matar. Sí, y mi abuela se hizo la muerta y el hombre se asustó y salió corriendo. Bueno, hicieron denuncia y eso y era mandada por el cura. Fue terrible, una época muy brava, muy brava. Pero bueno, el Señor los cuidó tanto, lástima que mi abuela... Miriam, y también le movió bastante el piso a tu tío Arturo, cuando estaba en el Colegio Nacional, perdió el puesto por culpa de él. Sí. Le movió el piso y lo sacó de rector de la escuela. Claro, sí. Normita, qué historia, Normita, estamos recorriendo. Mirá, yo me estaba acordando, nosotros nos casamos con Juan en el 50 y a los 5 o 6 años de casado nos compramos una chatita, un Forté. Y con eso hemos ido muchas veces a Lima. Y me acuerdo también que llevaban un órgano para hacer la reunión al aire libre. Así que hay tantos recuerdos de eso, sí. Entonces estamos hablando de que esta peña juvenil, horas gratas, jóvenes recién casados, llegaron con la palabra por acá en el 1950, 55, 60, ya se sembró acá. En el 54 yo tengo seguro que sí, porque pertenecía a Horas Gratas, y iba, yo como toco el piano y el órgano, esto que dice Norma, yo usaba lo tengo en mi casa porque mi hija me lo regaló, lo compró de ofrenda a la iglesia y me lo trajo de regalo. Es un cajón grande así, que vos lo abrís y adentro tiene el teclado y los pedales. Y entonces uno tocaba ahí al aire libre, otros tocaban el acordeón, Ruth tocaba el violín, y hacíamos como una pequeña orquesta y cantábamos en la plaza de Lima. Qué bárbaro. ¿Y se acuerdan de Lima quizás alguna resistencia que hayan tenido o algo así, o no, eran muy chicos ustedes? No, lo único que la gente era muy de meterse en la casa y no les costaba salir, pero nunca nos molestaron, no, al contrario, no, llegar a molestar, no. Lectura, sin ningún problema. Te cuento algo, no quiero, después ustedes sigan contando, pero quiero que sepan que antes del año 27, ya mis abuelos iban a Lima. Primero mi abuelo iba a caballo
y atendía ahí por las dentaduras de la gente, y después se compraron un sulky, y iban con mi abuela, los dos, y mi abuela oficiaba de enfermera y de partera en Lima. Debe haber muchos que nacieron. Lo que nos estás contando, Miriam. Miriam, entonces vos no estás diciendo que antes de 1927, que fallece tu abuela, ya el Evangelio acá en Lima se había predicado. Sí, estoy segura. ¡Qué bárbaro! Una anécdota que me contaba mi mamá, que nos moríamos de risa, y todavía me hace gracia, dice que venían en el sulky, mi abuela y mi abuelo, y los agarró una tormenta en el camino, y un viento terrible, y a mi abuela se le voló el sombrero. Ella era de usar grandes sombreros. Se le voló el sombrero y mi abuelo tuvo que bajarse del sulky a correr para agarrarle el sombrero. Así que todas esas cosas te certifican de que ellos iban a Lima constantemente, ¿sí? Y venir a Lima significaba en sulky que 4 o 5 horas de sulky. 4 o 5 de ida y 4 de vuelta. Sí. Calles de tierra. Calles de tierra, sí. Esos caminos terribles, pero bueno, ellos tremendo. Estaban a la hora del Señor. Tremendo lo que están contando, porque la verdad es que a veces cuando recorríamos nosotros nuestra historia, llegábamos al 80, 81, donde se empieza a funcionar la iglesia, pero bueno, al empezar a entender cómo Dios fue trabajando en nuestro pueblo, sembrando la palabra, sembrando el evangelio, trayendo ejemplos de estos hombres que, por lo menos, si le voy entendiendo lo que vamos hablando, antes de 1927, ya Houghton y su señora habían sembrado. Y después el otro recuerdo que tenemos es aproximadamente en el 55, con Horas Grata o peñas juveniles que venían a acompañar a alguien. ¿Se acuerdan si venían a acompañar a alguien o venían con los líderes de ese momento? ¿Quiénes estaban? ¿Se acuerdan? Mirá, yo me acuerdo que íbamos Horacio Pintos, espérate, ya te digo más o menos de los que yo me acuerdo y los que, bueno, mi prima Edith Houghton, que era hija de Arturo, Ruth, mi amiga del alma, Ruth Crisgau de Saguet, iba, ¿cómo se llamaba? Blanquita Junco, ella venía con nosotros, sí. Y venía John Fortune, Rubén Seisdedos, Horacio Pintos. Y había un muchacho, Nelio Enricot, ¿te acordás de Adolfo, de Nelio Enricot? Sí. ¿Se acuerdan de él? Bueno, él también iba. Íbamos todos en barra. Nelio Enricot. Alicia, qué bárbaro. Alicia, ¿y usted de su papá Palazzo, Humberto Palazzo? Sí. Que me contaba que él también venía a Lima, ¿se acuerda la época más o menos? Sí. Y él tendría 60 años cuando iba a Lima. Hace 30 que partió para estar con el Señor, más de 30 años. Así que iba con Agustín Pugliesi en una fiambreta, también en camino de tierra, y bueno, iban a predicar el Evangelio, sí. ¿No estaba todavía la iglesia en esa época? Me parece que no. No. Así que no sé cómo hacían, repartían literatura y no sé cómo trabajaban bien, pero iban muy seguido a Lima, los dos. ¿Usted me está diciendo más o menos en el 70 que pudo haber pasado eso? Y sí. ¿Los años 70? Sí. Sí. ¿Te acordás, Adolfo? Adolfo, ¿te acordás que fuimos a una reunión? Yo no sé si eran de los 25 años que cumplía la iglesia de Lima, que hicimos una reunión grande. Yo me acuerdo que fui con mi esposo. No donde están ahora, no, una cuadra más allá creo que estaba el templo en ese entonces. No, yo no me acuerdo muy bien de eso, sí me acuerdo de los hechos, pero bueno, este era también un poco el trabajo de la juventud de Zárate.
Ir, Claro, ir claro. a sembrar la palabra a Lima. Sí, 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 sí. Claro. Ese capítulo es el segundo capítulo, que vamos a hablar con Miguel Galesio, con Alfredo Lanza, con Claro. Darío Pérez, toda gente jóvenes de esa época que en el 81 se empiezan a hacer las reuniones en las casas, que después me contaba Normita del primer bautismo que se llovía todo. ¿Cómo fue, Norma, esa historia? Bueno, se hacían las reuniones era como un galpón, más o menos debe ser por donde decía Miriam que estuvo el primer local. Claro. Era como No, ya estuve averiguando. un Fue en la galpón casa de casa. Pipio, el hijo de Paca. Ah, sí, sí, sí. Bueno, y había un bautismo, y bueno, fuimos un grupo, yo no me acuerdo todo lo que era. Yo sé que iba la señora Ides a tocar el órgano, que no sé qué órgano había sido, si habíamos llevado el órgano chiquito o algo había llevado ella, y estábamos para ese bautismo, y resulta que empezó a llover tanto que llovía más adentro que afuera. Entonces Juan dice, se bautizan por inmersión y aspersión, porque fue una lluvia bárbara ese día. Así que, pero fue lindo. ¿Qué le hacían a la que tocaba el órgano? ¿Qué le hacían? ¿Le ponían una silla? ¿Cómo era? Ah, sí, le pusieron una silla en la cabeza como un paraguas para que no se mojara. Sí. Esa era mi mamá. Esa era mi mamá. Que el piano, que el órgano ese se muera, pero la sillita arriba del que tocaba tenía que estar. Ay, pero ¿cómo se iba a mojar el pelo? Ella siempre iba tan arregladita. Ay, Sí. No, y con Juan es muy interesante porque con Juan y Norma, algo que el otro día charlábamos que nos pareció una cosa muy linda. Bueno, ellos estuvieron en el primer bautismo de Lima y estuvieron en el primer bautismo de San Pedro, que fue la iglesia que está funcionando en San Pedro, que sale de Lima. Y los dos estuvieron en los primeros bautismos de los dos lugares. Bueno, nos llamó la atención, es un dato interesante. Así que bueno, entonces vamos aclarando la película. La siembra en Lima arranca antes de 1927. La segunda que se acuerdan es con la chatita de Norma. Norma, habrás cocinado bien vos, porque hoy vi una foto de Juan que era un palito, ¿eh? Un palito era. Estaba revolviendo una olla. Ah, sí. Sí, esa fue la conferencia en Zárate. Claro, para los 50 años de la iglesia en Zárate. Sí, que se hizo esa reunión en el terreno que ahora está edificado un departamento al lado de la iglesia. Hicimos una reunión multitudinaria en el golf, Smithfield Club. ¿Te acordás? Vos estás en la foto, Alicia y Adolfo, estamos todos. Ahora, otro dato que quedé totalmente sorprendido fue el dato del libro que decía que en el 37 ya había un salón o una propiedad en Villa Mazzoni y en el 44 ya había una propiedad en Villa Fox, en La Rea. Sí. Oh, esas novedades me dejaron totalmente... O sea, lo único que hicieron es revelar mi ignorancia de nuestra historia, ¿no? Pero uno pensando que en algún momento ahí por los 80 fue que se inauguraron esos lugares, pero viene de 60, 70 años. Los templos se hicieron después, en los años esos. Se hacían reuniones de mujeres, que siempre se llevó adelante la reunión de señoras. Yo no sé qué año estaría, porque yo en una foto
que está mi bisabuela en esa foto, yo era chica, tendría 5 o 6 años en esa foto. Y ahora tengo 90, imagínate, saca la cuenta. Qué bárbaro. Qué bárbaro lo que nos estás contando, Norma. Qué bárbaro. ¿Tu abuela ya estaba en la iglesia, ya estaba en el camino del Señor? Sí, mi abuela y mi bisabuela. Cuando murió mi abuelo, que predicaron en el velorio, y yo tenía 5 años ahí. Y mi abuela mi bisabuela se convirtió ahí. Ya mi abuela era creyente. Acá hay una foto de la reunión de señoras de Villafox del año 1940. Y las del centro del año 18. Es todo muy, muy antiguo. Y las 1909 fue la primera reunión, pero miren la cantidad de gente que había, de mujeres. Es impresionante, que había. sí. Sí, en el 1909, y ellos habían venido en 1904. Así que en 5 años, miren, es una cosa increíble. Es impresionante. Sí, una cosa increíble. Mucha obra personal. Claro, esto hizo que la iglesia San Martín 19 creciera a tal punto que, bueno, estábamos hablando de un anexo en Villa Mazzoni, la calle España 950. Claro. Pero antes de eso ya estaba la REA 855, también anexo, que después, bueno, con el tiempo fue iglesia. Allí conocí al Señor después de 3 años de ir a la escuela dominical. Qué bárbaro, qué historia. Ahora, lo que me sorprende a mí, es bajo el pastorado que han estado todos ustedes de parte del Señor de Houghton, ¿no? Sí. De donde muchos de ustedes y de esta historia que ustedes son hoy, cómo han recibido y lo que transmiten ustedes, mucho de lo que han recibido de este hombre que vino de Australia y de la manera que ustedes cuentan de cómo los ha pastoreado. Sí, así es, Nachi. Cuando yo llegué a la iglesia estaba en su apogeo, estaba don Arturo también de anciano, y él se dedicó mucho a los jóvenes, era un líder de los jóvenes, don Arturo Houghton. Y tener de pastor a don Jorge fue una bendición muy grande para mi vida, para nuestra familia. Realmente que fue así. Yo nunca vi aprender tan rápidamente las escrituras a una persona como Aníbal, tu hermano. Sí. Porque la absorbía de tal modo, era tanto el interés que tenía. Y yo digo, pensar que nosotros nacimos en el Evangelio, yo nací con todo mi hogar cristiano, y Aníbal en poquitos años sabía mucho más que todos nosotros, porque era una esponja absorbiendo lo que mi abuelo le enseñaba, ¿no? Y fue un discípulo de don Jorge, un discípulo de don Jorge. Sí. ¿Y la relación de don Juan con Jorge, Norma, cómo fue? Fue muy buena porque Juan era de Quilmes. Y cuando nos casamos, se fue a vivir a Zárate. Y bueno, ahí siguió yendo a la iglesia porque él ya venía de allá de la iglesia de Quilmes, tenía de pastor al don Walterio Drake en Quilmes. Así que estaban bien formados. Y bueno, entró con mucha buena relación en la iglesia a trabajar y bueno, cuando Juan tenía 33 años, me acuerdo que Juan me contaba que don Jorge lo llamó que estuviera orando porque quería que fuera uno de los ancianos de la iglesia.
Así que era bien jovencito cuando fue anciano en la iglesia, Juan. Qué bárbaro. Y muy buena relación tuvieron con don Jorge. Muy buena relación. Ahí en Con la don foto Jorge. estaba con un tal Duvivier. La foto donde estaba revolviendo la olla, Sí. Roberto Duvivier. Que Don estaba Roberto con- Duvivier. y José Videla también estaba ayudando, sí. Sí. Qué bárbaro. Muy buena relación siempre tuvieron. Y José, bueno, José, Juan tuvo muy buena relación siempre en la iglesia con todos, ¿no? Cuánta experiencia dentro de la iglesia, ¿no? Momentos difíciles, momentos Sí, de mucha momentos alegría. Y sí. Y mi abuelo se paraba, cuando terminaba la reunión, se paraba en el atrio y saludaba a uno por uno de los que se iban a su casa, Sí. con un cariño y un respeto tremendo, tremendo. Era Y cuando la realmente iglesia creció, él seguía haciendo lo mismo en los cumpleaños y en los dulces. siempre. Sí, siempre. ¿Y de qué año muere? ¿Qué año parte? ¿Cómo? 68 puede ser que partió él. Sí, sí, 68. Sí. Qué bárbaro. Nachi, Bueno, qué cosa Nachi, sí, ¿sabés dónde hacía el dulce don Jorge? En la cocina de la iglesia. Y mientras revolvía el dulce en una cacerola altísima, tenía la Biblia a un costado. Entonces, mientras hacía el dulce, leía la Biblia. Y después envasaba todos los frasquitos y los llevaba a cada casa el día del cumpleaños. Esa Qué es la bárbaro. imagen hermosa que tengo de él. Una de las tantas imágenes. Este lo hice, hoy los hice yo a estos, de frutilla. Y él, ¿Con la misma receta? por supuesto, ¿sí? Los vendía y todo lo que sacaba de ganancia era para los fondos de la iglesia. ¿No es cierto, Adolfo? Sí, Qué bárbaro. aparte de los que regalaba, aparte de los que regalaba. Sí, sí. Qué bárbaro. Qué ¿Puedo bárbaro. decir algo? ¿Puedo Sí, decir algo? Soy Amalia. Yo Sí, venía Amalia. del secundario, era más joven, y el día de mi cumpleaños me esperaba en casa don Jorge con el frasco de dulce. Era una qué cosa bárbaro. que así que, mira, yo lo tenía de maestro de jóvenes, estaba él. Y una de las cosas que me Así llamaba la que atención, adultos, jóvenes, niños, todo. sí, claro. En la Me escuela llamaba la atención cuando él tocaba el órgano, el armonio de la iglesia, porque era un armonio, andá a cantar fuera de tiempo, se paraba y decía, ese no es el tiempo, y entraba a cabecear o no, y había que cantar a tempo, nada de fuera de tiempo. Perdón, pero a veces escucho la Cena del Señor, la escucho siempre con mami, y ustedes cantan tan acelerado que no era el ritmo de don Jorge, que era el ritmo real, era como un metrónomo. Así ¿Tiene que algo que ver eso con el coro de la iglesia que se formó? ¿Semejante precisión en la música, no? por No sé, supuesto. pero él sabía de todo, la verdad. Conducía desde el teclado, desde el órgano de ese armonio que había que pedalear, y era viejito, te cuento, y como él, más vale que te callabas la boca y escuchabas el ritmo real, ¿te acordás? De eso me quedó grabado de cosas, ¿no? Así que Y bueno. si tocaba otra persona el órgano y iba muy ligero o a destiempo, Lo él frenaba. precisamente decía, vamos a volver a comenzar, porque el tiempo es el siguiente, y con el himnario así nos marcaba el tiempo. Sí. Bien. Igual ahora. Hablando un poquito de Houghton, ¿podemos seguir una línea anterior a él con el Evangelio para establecer una ruta más allá de Australia, no? No. No sé lo que dice. No.
Sí. O sea, ¿la familia de él era inconversa o era creyente? La familia de mi abuelo, nosotros ahora tenemos conexión con ellos porque Alicia, mi hermana, viajó a Australia para conocer las raíces, ¿no? Y no, desgraciadamente no hay evangélicos y me parece que los padres de mi abuelo no eran cristianos, pero así, ¿viste? Porque eran ingleses y ya eso lo tiene en la sangre, pero ninguno, y vivían al lado de la iglesia evangélica, la única que había. Miriam, o sea que los padres de Houghton salen de Inglaterra y van a Australia, o los abuelos de Houghton. Fueron como colonizadores ellos a Australia, pero no sé, no eran ni pastores, ni siquiera no sé si eran asistentes a la iglesia. ¿Y Jorge como que se convierte en Australia? Sí, hizo instituto bíblico en Australia también, aparte del estudio en Sydney, estudió él de dentista. Fue el alumno más joven recibido en la Universidad de Sydney, está en los anales de la universidad. Tremendo, y estaba viendo un poco a todos los lugares que llegó el Evangelio desde Zárate, como la obra que Dios usó en un tiempo, un eslabón de un hombre, como después llega a tantos lugares por ese eslabón no truncado por el hombre, sino que se permitió usar ese eslabón, y qué interesante es todo lo que produce aún después de su partida, ¿no? Animarnos todos a ver esta historia de su historia, que es nuestra historia, y la historia de todos ustedes, que es nuestra historia también. Cómo más allá de nuestras vidas continúa el Evangelio vivo, usando personas y siguiendo su curso, y corriendo por lugares que quizás en este tiempo se nos ocurren, y quizás en 2 o 3 generaciones pasan cosas increíbles, y no interrumpir ese camino cuando pasa por nosotros, ¿no? Es una de las enseñanzas que me deja esta historia que me están contando. Nosotros la plasmamos con Ruth en este libro, Sí. Certeza y Convicción. Sí, el 2. Y después hicimos el Certeza y Convicción 2 con mi hija, porque Ruth se partió con el Señor, y yo quería hacer esa segunda edición, y la hice con mi hija, de todos los misioneros que hay en el mundo que salieron de la iglesia de Zárate. Y es un libro precioso. Me ocupó 2 años de trabajo para comunicarme con los diferentes misioneros y lograr que ellos me dieran sus testimonios. Todo eso lo juntamos, y hay cosas mías o de mi hija muy cortitas. Todo lo que hay es el testimonio de cada uno de los misioneros que están. Sí. Así que es un libro realmente precioso. Sí. Así que tremendo. Cuando quieras, todo lo que sacamos, lo mismo podés compartirlo con los hermanos de allá de Lima. Todo lo que sacamos de la venta de estos libros es para los hermanos misioneros. No están hechos con ningún fin de lucro. Nunca se lucró con los libros. Siempre fue para ayudar a los misioneros. Qué bueno. Sí, no, la verdad es impresionante ver cómo dejó este hombre, que él trae el Evangelio a Zárate, o había algo en Zárate antes de Houghton, o antes de estos hombres que llegaron unos meses antes. No sabemos nada. Ellos se dedicaron a la obra en Campana y después no sé qué pasó.
Pero ¿hubo algún evangelio en Zárate que venga de fuera de Houghton? No. No, él fue el iniciador. O sea que el primer evangelio que llega a Zárate es en 904. Bueno, te conté de esos misioneros que venían ocasionalmente, pero como tenían tanto trabajo en Campana y esa zona, fue que se relacionaron, no sé cómo, con mi abuelo, y de ahí él supo que la necesidad estaba en Zárate. Y mi abuelo no se movió nunca de Zárate, muy pocas veces salió de Zárate, o de Lima, o de Campana, siempre ese... Porque tío Arturo, el hijo, Arturo Houghton, él sí. Lo que pasa es que era un hombre, Arturo, un hombre con una cantidad enorme de virtudes que el Señor le había dado, y él las ponía en práctica en favor de la iglesia, en favor de los inconversos. Entonces, apoyó muchísimo la obra misionera, por eso andaba tanto, caminaba todo el país, inclusive me acuerdo de la vez que viajó a Estados Unidos y mandaba una nota de sus experiencias allí, que la publicaba el diario El Debate. Bueno, un hombre que ha andado muchísimo, pero que realmente dedicó muchísimo tiempo a ensanchar los términos de nuestro Dios. El Paraná al Hudson se llamaba ¿te acordás? Del Paraná al Hudson. Exactamente. Sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, y como también parte de quizá lo que después va a compartir Adolfo de la palabra en esta primera reunión, tiene que ver con eso, ¿no? De que nos anime a todos a que vale la pena, porque un hombre que con una posición, con un oficio en un país que podía ser próspero, decidió dejar todo y venir a nuestros pagos, a nuestras tierras, y después, 100 y pico años después, hay muchísimas iglesias, hay muchísimas personas involucradas y llevando el evangelio por tantas partes, y que empezó con esa semilla, ¿no? Por eso Adolfo después nos va a contar qué importante es sembrar y contar con esa semilla del evangelio que es viva en sí, y que prende y da vida y corre, hasta a veces con instrumentos no tan buenos como nosotros, y tiene vida en sí misma. Así que la verdad es que es una historia que nos renueva, ¿no? Porque a veces cuando uno mira para atrás un poco, nos renueva a otras fuerzas, es decir, miremos las sendas antiguas, porque estos son los caminos que Dios usó para hacer tantas cosas, y a veces con todo lo que tenemos nosotros tendemos a bajar la intensidad, que sin esa intensidad estos hombres, ustedes y tantos hombres que también Miriam nombrás en los libros que han pasado por la historia de la iglesia, han dejado una huella y han hecho, como dice Adolfo, la extensión de los términos de Dios, especialmente en nuestra zona, ¿no? Así que la verdad es que es un agradecimiento enorme. Lo importante es que tuvimos a lo largo de siempre ancianos que han respetado la sana doctrina. Eso es maravilloso, porque el mismo evangelio que predicaba mi abuelo es el que están predicando hoy día, gracias a que ellos tienen como única base a la palabra de Dios, la Biblia. Así que por eso estamos confiados que el Señor nos bendice, porque hemos sabido conservar su palabra tal cual como es. Así que y ustedes no saben cómo estas cosas impactan en no tan jóvenes como yo y en más jóvenes. Porque a veces nosotros pensamos que la historia comienza con nosotros. Y nos olvidamos
lo que han tenido que trabajar, lo que han tenido que sacrificarse tanta gente durante tanto tiempo para que lleguemos a nuestra época y a nosotros. A veces somos una generación que nos interesa tanto el presente que nos olvidamos del pasado. Y cuando nos enfocamos tanto en el presente no podemos construir un futuro porque nos olvidamos, no sabemos nuestras raíces ni a dónde vamos. Así que no saben lo enriquecedora que va a ser y que es ahora para mí y lo que va a ser para la iglesia esta charla, verlos a ustedes como testimonios vivientes de años de fidelidad del Señor y de tantas cosas que Dios ha hecho a través de ustedes y a través de gente que ustedes han conocido. Y la verdad es que es totalmente una renovación a nosotros entender que venimos de una historia y que tenemos que seguir a hacer historia de acá en adelante, ¿no? La verdad es que es un privilegio este momento, que todavía los tenemos absolutamente bien para contar historias y para darnos testimonio. Miren, les digo que cuando empezamos con este estudio, o con esta, no estudio, sino recopilación de cosas, después de ver, porque hoy nos acordamos de un montón de cosas, me imagino, de anécdotas, de historia, de esto, de lo otro, que nos hacen sentir bien, pero también tenemos que decir que en nuestra historia también hay muchas manchas, ¿no? Como en la historia de la vida, como en la historia de Israel, como en la historia de nuestras iglesias, que aún nuestros egoísmos y un montón de cosas no trastocaron los planes de Dios, pero sí que hubo contratiempos fuertes, y que ver la historia de dónde venimos y por todas las cosas que pasaron, ver la historia nuestra, estos casi 40 años de Lima, también los momentos difíciles que se pasaron, lo único que nos recuerda es que la única gloria de que las iglesias estén en pie es por la gracia de Dios, ¿no? Es solamente la gracia de Dios. Y lo importante es que tanto Norma como Adolfo y Alicia como yo tenemos hijos y nietos que siguen en el camino del Señor y trabajan de una forma preciosa, y cómo estudian la palabra y cómo sirven, ¿no es cierto? Así es. Gracias Es hermoso ver a nuestros nietos trabajando en las horitas felices, en atletas olímpicos, en el club bíblico. Norma con su hija y su yerno y sus nietas allá en Pacheco, Adolfo con Abel y su familia, y Mónica en Buenos Aires. Así que gracias a Dios que todos tenemos nuestros hijos en los caminos del Señor, que es tan importante, ¿no? Y que sí, va a ser, son ya el futuro de nuestra iglesia, la misma doctrina, hermosa. Y la iglesia de San Martín, que también la historia de ustedes es la nuestra, tiene unas cosas que nosotros ojalá lleguemos, es que tienen ancianos, que pueden contar experiencias de hijos casados, de nietos, de cómo ver la vida de diferentes planos de edades, y que nosotros nos pasó por diferentes situaciones que siempre se fueron renovando, y teníamos a la Paquita como aquella, la más antigua. Pero después, de gente que ha estado tantos años en la iglesia y que hoy son mayor, no hemos tenido. Así que ustedes tienen un privilegio enorme, y lo tenían por lo menos la parte que yo conocí, con Juan, con Adolfo, con Seideros, que también hoy está retirado del ancianato, que hay mucha sabiduría, en las canas siempre hay sabiduría,
Así que bueno, oren por nosotros también para que la iglesia también pueda un día llegar a tener eso que es tan esencial y tan importante en las iglesias, ¿no? Bueno, para nosotros ha sido un placer estar con ustedes en este tiempo, así que deseamos lo mejor para ustedes, oramos para que ese testimonio siga firme y bueno, que el Señor lo fortalezca en este tiempo y fuerza, adelante, como el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículo 13. ¿Sabés lo que dice, verdad? ¿Te lo leo? Léalo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que esto sea la porción para ustedes para que sigan adelante allí en Lima. Una vez escuchaba que hay cosas que olvidar y hay cosas que recordar. Y las misericordias de Dios, dicen los salmos, que hay que recordarlas siempre, ¿no, Adolfo? Nunca nos olvidemos de las misericordias. Hay que olvidar ciertas cosas que pasaron, pero hay que recordar esto que estamos recordando, que es tan hermoso, y desde ya, Alicia, muchísimas gracias. Bueno, no sé, Normita, si querés también mandar un saludo, compartir algo. Yo el saludo mío es para todos los de la iglesia ahí de Lima, que tantos años hace que nos conocemos y hemos estado ahí. Y bueno, seguir adelante, y les voy a dejar el texto preferido mío. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Siempre lo tengo presente. Y yo te comparto el de tu amado, que decía que qué bueno que es habitar los hermanos juntos en armonía. Cada vez que venía a la iglesia de Lima, compartía ese salmo. En armonía. Eso era, Juan lo tenía presente continuamente. Ese era su lema. Sí, la verdad que hasta el momento que partió, que fue todo tan rápido, él estaba con eso, sí. Y bueno, ya hace 5 años que se fue, así que... Pero bueno, siempre uno se acuerda, ¿no? Y lo extrañamos muchísimo, porque la obra de Juan fue maravillosa, su persona, una personalidad pero maravillosa, muy frontal. Eso era maravilloso, porque nos hacía como que era uno más de nosotros, ¿no? Porque si te tenía que decir algo, te lo decía, ¿no es cierto, Norma? No se lo guardaba. Era muy frontal, muy la realidad, estaba en su momento, digamos, no era antiguo para nada, era un amigo. Y aparte su conocimiento de la palabra y su consejo era siempre guiado por el Señor. Sí, muy hermoso. O sea, ¿sabés que unos meses antes que parta, fui allá a la casa y le digo, Juan, si tendrías que dar un consejo, ¿qué daría? Justo con lo que decía Miriam, me decía, escucha al Espíritu Santo. No en una forma mística ni nada de cualquier cosa, ¿no? Pero dejate guiar por el Espíritu Santo. Ese fue el último consejo que me dio don Juan. Un día de lluvia, no sé si te acordás, Normita, vos, pero... No sé. Un día de lluvia,
me llevó arriba, que estaban edificando. ¿Qué tenían arriba? Arriba tenía la carpintería. Sí, pero de un lado, arriba de la casa, ¿qué estaban haciendo? Del otro lado, de un lado estaba la carpintería y del otro lado estaba edificando Juan Carlos. Ahí estaba. Ya quedó ahí todo. Ahí fuimos, ahí nos paramos, ahí charlamos un rato. Digo, dame un consejo que vos puedas resumir todo. Dejate guiar por el Espíritu Santo. Justo con lo que estaba diciendo Miriam de algo que se destacaba de él, ¿no? Sí. Así que, excelente. Y Adolfo, bueno, usted lo vamos a ver en la prédica, pero... Bueno, yo te tengo que decir que realmente la fidelidad del Señor ha hecho posible que esta obra aquí en Zárate fuera todo un ejemplo. Hay mucha gente que se acuerda del trabajo enorme que se ha hecho aquí, que se está haciendo. Pero bueno, tenemos muy en claro lo que es la obra misionera. De allí que aprendimos para apoyar a los misioneros. Aprendimos para enviar a predicar el Evangelio a misioneros. De manera que todo esto hizo que el Evangelio se extendiera. Y gracias al Señor, si uno hace una mirada hacia atrás, ¿cuántos hermanos que ahora están con el Señor recibieron a Cristo por el trabajo de los hermanos en San Martín 19? De manera que hay que seguir. Lo que te decía Juan, bueno, es lo mismo que te diría yo. Deja que el Señor haga su voluntad a través de su Espíritu, porque la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Lo mejor que nos puede ocurrir es que la voluntad del Señor se cumpla en todas las cosas, porque Él sabe qué es lo que nos conviene. En cuanto a la oración, quiero decirte que yo ya se los dije públicamente hace 2 años, la iglesia, oro todos los días por ustedes, porque tengo mucho interés en que eso crezca. Oro también por el trabajo que comenzaron en San Pedro, por la familia Alvarenque, para que también allí crezca el Evangelio. Y por supuesto, lugares que oro todos los días, por eso que he conocido, que he visitado, en Formosa, Paraguay, Nueva York, aquí cerca nuestro. Pero bueno, esto es lo que hay que hacer, poner las cosas en las manos del Señor para que Él obre. Porque Él es el que conoce, sabe qué es lo que nos conviene. Así que firmes y déjate guiar por el Espíritu. Gracias, Adolfo. Muchas gracias. Bueno, Miriam, ¿quieres cerrar con algo? Yo tengo la alegría, este año no, pero voy siempre a la reunión femenina, allá en Lima, donde tengo oportunidad de juntarme con las hermanas y de partir juntas, aprender de la palabra, tomar unos ricos tés y unos regalitos preciosos que me hacen cada vez que voy, porque son muy cálidas, muy amorosas, y nos deleitamos cantando con Irene, y bueno, todo lo que tengo de Lima son hermosos recuerdos. Y les quiero dejar solamente esta foto de mi abuelo, está en luz y sombra, y dice, se sostuvo como viendo al invisible, Hebreos 11:27. No sé, a ver si la podemos ver, esta. Ese es el perfil de mi abuelo contra el río Paraná, y realmente él se sostuvo siempre como viendo al invisible. Y bueno, gracias a Dios por su obra hermosa en Zárate, y oramos para que sigamos firmes y que el Señor nos siga bendiciendo de la misma forma, y les deseamos a ustedes todo lo mejor. Van a ocupar un lugar importante en nuestras oraciones, por lo menos en las mías, porque sé que es lo mejor
Y así vamos a tener la guía del Espíritu y la bendición de Dios sobre nuestra iglesia. Somos uno en Él. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ustedes daban gracias cuando hablaban, pero los agradecidos somos nosotros de poder tenerlos como testimonios vivientes de la obra de Dios en los tiempos. Testimonios de la gracia de Dios que sostiene fielmente a sus hijos durante tanto tiempo y que, como va a ser nuestro lema, su historia es nuestra historia, porque ese es el hilo que Dios ha tejido desde la eternidad, pero lo concretó desde Australia, pasó por Zárate, llegó a Lima, nos alcanzó a nosotros, ahora se fue a San Pedro, y esto nos anima mucho a seguir confiando en el Señor, a seguir avanzando en la obra y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo en lo que vendrá. Así que no los molestamos más. Se nos pasó 1h20 charlando, pero muy agradecidos verdaderamente de que hayan tenido esta disposición y este hermoso compartir todos juntos. Por estos medios que son más lentos, ¿viste? Porque uno habla y los otros tienen que escuchar todo. No nos podemos interrumpir nada porque se traba todo y no se entiende nada. Así que, gente, les agradecemos un montón su aporte a nuestra historia y aparte los datos de nuestra historia que son tremendamente valiosos y esperemos aprovecharlos para la gloria del Señor. Así que bueno, los saludo, muchísimas gracias. Normita, un beso enorme. Que Dios te bendiga, una alegría verte siempre. Gracias, Miriam, por todo el aporte que nos diste de toda la historia y por la disposición que siempre tenés a ayudarnos. Y bueno, Adolfo y Alicia, siempre muy agradecidos a ustedes y que Dios los siga bendiciendo mucho. Y Adolfo especialmente, que después de venir a una cirugía hace poco tiempo y todo, tiene esta disposición de, bueno, una con coronavirus, el otro con operaciones, pero total disposición para compartir este momento con nosotros. Así que bueno, gente, un abrazo grande, muchas bendiciones a todos. Chao. 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 Todos. Chao a todos. Bendiciones para todos. Igualmente. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Sobran las palabras después de escuchar estas historias, pero me gustaría que pensemos juntos. ¿No nos maravilla, no nos deja sorprendido la visión de Dios? Que con sus hilos de amor trae a un hombre desde Australia en el 1904, pensando que un día el Evangelio iba a llegar a Zárate. Pudimos ver cómo él y su esposa tenían una devoción hacia nuestro Señor y buscaban obedecer su voluntad, aún con dificultades y sacrificios, como por ejemplo venir en un sulky desde Zárate a nuestro pueblo a contar las buenas nuevas. ¿No les asombra el hecho de pensar que en el 1909 el Evangelio pisaba la ciudad de San Pedro? ¿O qué me dicen de lo que escuchamos de Miriam? Sobre por allá como el 1950 ya venía un grupo de jóvenes a la plaza a hacer reuniones y a repartir folletos. Nos deja mudo al escuchar la historia de hombres como Pugliese o Palazzo, que venían en una moto ciambreta, con frío, por el camino 038, que en ese momento era un camino de tierra, un camino rural, como el que estamos acá, a predicar el Evangelio. Queremos ir más profundo y meditar en nuestros corazones los sacrificios que realizaron estas personas. Y eso que es solamente lo que nosotros pudimos averiguar. Seguramente existieron más hombres con más proezas que realizaron personas que miraban más lejos que nuestra vida vista mortal puede llegar a mirar, porque ellos miraban con ojos de Dios. Ese plan perfecto, donde Él empezó a sembrar su ministerio, y allá por los años 80
empezó a asomarse su pequeña, sencilla y amada iglesia. Qué hermosa es su manera de dirigir la historia. Con nuestra mente y nuestro corazón, en todo lo que vinimos escuchando y reflexionando, los invito a escuchar la predicación a cargo de nuestro hermano Adolfo Abal. Queridos hermanos limeños, mis primeras palabras son para saludarles con un abrazo fraternal y felicitarles por este nuevo aniversario de la obra evangélica en vuestra ciudad. Pero también la enorme gratitud al Dios de amor que permitió que a Lima llegara la palabra bendita que cambia y que transforma las vidas, haciéndolas útiles a la sociedad, pero además también siendo vasos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y si los años de testimonio avanzaron, es porque hubo cristianos que salieron al campo de labor a sembrar la preciosa semilla del Evangelio, confiando en lo que el Señor dice para aquellos que hacen este hermoso trabajo de sembrar. No volverá mi vacía, dice el Señor, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Esto lo podemos leer en Isaías capítulo 55 y en el verso 11. Y nos preguntamos nosotros, ¿qué quiere el Señor? Porque Él dice, no quiero, hará lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que quiere? Bueno, la respuesta no se hace esperar y entonces leemos, no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Esta es la respuesta que encontramos a esta pregunta en Ezequiel, capítulo 18 y en el verso 32. ¿Y qué diremos del futuro inmediato, que tiene que ver con nosotros? Del accionar de la Iglesia ahora, del testimonio de cada uno de nosotros que hemos conocido la verdad. ¿Qué pasa con nuestras vidas que deberían de estar dispuestas a la siembra? Pues bueno, oigamos una vez más la palabra del Señor, para lo cual les recomiendo que me acompañen en la lectura de la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, y en el verso 16. Dice allí la palabra del Señor: pero los 11 discípulos, verso 16 de Mateo 28, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Bueno, esto es lo que ocurre con aquellos que tienen una fe muy pequeñita, muy tibia, les cuesta entender la grandeza del Señor y del poder de la palabra. Así que en esta actitud de estos discípulos, ahora el Señor dice que se acercó, verso 18, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
esto tiene que ver con esa autoridad que el Señor tiene de aquello que Él ha recibido. Una autoridad que hace que tenga potestad, tenga poder, tenga autoridad sobre todas las cosas, en el cielo y en la tierra. De manera que con este incentivo, con esta facultad que el Señor tiene ahora, les dice que vayan, salgan, que hagan el trabajo, dice el verso 18, haced, y haced. Bueno, estas facultades y estos poderes que el Señor tiene, los recibió después de su resurrección gloriosa, cuando ya había cumplido todo el plan de la salvación del ser humano. De manera que ahora, en ese poder, o como consecuencia de esa facultad, ahora y hacer. Y esto es enfático. Es para cumplirlo en la medida de nuestras posibilidades y también de nuestra dependencia del Señor. Y predicar el Evangelio. Y notemos que es a todas las naciones. El Señor no hace acepción de personas y quiere que todos procedan al arrepentimiento y se salven. ¿Por qué? Porque no siento ningún gozo en el que muere sin conocer la verdad del Evangelio. Y hacer. Y me parece que aquí tenemos un ministerio sumamente importante, que es el ministerio del misionero. Y hermanos, ustedes saben que cada uno de nosotros tiene esta misión de llevar esa preciosa palabra a las almas que todavía están en tinieblas, que no han conocido a aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. Todo verdadero creyente tiene esta responsabilidad ahora, para que los términos de nuestro Rey sean ensanchados en almas alcanzadas para Cristo. Ir y hacer. Y sí, este es el trabajo. Salir para sembrar y hacer para que aquella preciosa semilla que va creciendo, que produce la plantita, la fe pequeñita como un grano de mostaza, bueno, esta crezca para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y hacer. Pero además ahora, el Señor les va a decir en el versículo 20, en el versículo 20 de Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, enseñándoles que cumplan con todos los requisitos que el Señor tiene para que las almas procedan al arrepentimiento. Y aquí, mis hermanos, yo creo que tenemos otro ministerio. Primero, el ministerio de los misioneros que tienen que salir con esa misión que el Señor nos ha dado a todos. Y hacer. Pero ahora, hecho el trabajo, la plantita que va creciendo, ahora dice el Señor enseñándoles que guarden, que cumplan todas las cosas que yo os he dado, que yo os he mandado. Y esto es imperativo. No tiene dudas la palabra, no es quizás, tal vez, a lo mejor, como podríamos pensar nosotros. En la medida de nuestras posibilidades
y de nuestro tiempo, y hacer. Pero además, el ministerio pastoral, enseñándoles todo lo que tiene que ver con el Evangelio del Señor Jesús, sus demandas, sus beneficios, sus bendiciones. De manera que tenemos por lo menos estos dos ministerios, el ministerio misionero, y hacer, y el ministerio pastoral, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y entonces, frente a esta demanda del Señor para con cada uno de los creyentes, para con su iglesia, para todo creyente, ahora el Señor dice, he aquí. Y esta expresión, he aquí, que la encontramos en muchos pasajes de las Sagradas Escrituras, nos está diciendo: abran los ojos, abran los oídos, abran la mente, abran el corazón. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Es decir, que el Señor da las órdenes para el trabajo, da las herramientas necesarias para el trabajo, la semilla preciosa para el trabajo, pero no estamos solos. Dice el Señor, he aquí, presten atención, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de las edades. ¿Y cuándo es el fin de las edades? Bueno, cuando esta dispensación en la cual estamos, la dispensación de la gracia, se termine y el Señor venga a buscar a su pueblo, a aquellos que ha redimido con su sacrificio vicario, sustitutorio en la cruz del Calvario. De manera que hay una necesidad imperiosa, una necesidad que lleva 2000 años, porque esto fue dado a cada uno de aquellos que fueron creyendo a través de las edades. Toda potestad me es dada, por tanto, id. Y además, enseñarles en la palabra, ayudar, encaminar el discipulado que nosotros conocemos, darle a esa semillita tan pequeñita de la fe, pequeñita como un grano de mostaza, dice la palabra del Señor, crezca. Y cuando es enseñada, instruida, cuidada, esa preciosa semilla se vuelve arbusto y hasta árbol. Este es el trabajo, para que el Señor sea conocido en toda la tierra de su gracia, de su amor, de su misericordia. Y miren, hermanos, yo encuentro en este pasaje 5 versículos nada más, por lo menos 2 incentivos. El primero de ellos es toda potestad, todo poder, toda facultad me ha sido dada. El incentivo para salir, porque no estamos solos cuando vamos a sembrar, es que lo hacemos en ese poder del Señor, en el poder de su gracia, de su misericordia, de su amor, para que las almas procedan al arrepentimiento y se salven. Primer incentivo. Segundo incentivo, dice el Señor, yo estoy. Es decir, no estamos solos. Cuando salimos a sembrar, cuando salimos a enseñar la palabra, cuando estamos instruyendo y discipulando, no estamos solos. Yo estoy con vosotros. Y hermanos, cuando uno escucha esto, escuche la voz del Señor, que dice que en ese poder podemos salir, sabiendo que Él está, pues no podemos dudar, no podemos titubear. Hay que dar la palabra, hay que sembrar para que realmente haya frutos para la honra y la gloria
de nuestro Dios. Y pensando en todas estas cosas, hermanos, ¿cuánto es el reclamo del Señor? Acompáñenme a Romanos capítulo 10. Dice así la Escritura, Romanos capítulo 10. Leemos en el verso 13, Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es la palabra contundente de aquel que no es hombre para que mienta. El Señor dice y no hará. ¿Habló y no ejecutará? Sí, porque no es hombre. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo? Bueno, vienen 4 preguntas a continuación. Dice ahora el verso 14, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Bueno, esta es la necesidad de mostrar la verdad del Evangelio. Mostrar que el Señor dice su palabra para bendición de la vida del ser humano. Por eso la pregunta es, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Y tienen que creer a través de la palabra del Señor, a través de esa palabra sembrada en sus corazones, sobre la cual el Espíritu Santo va a trabajar para convencer de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. La necesidad de que sembremos para que el Espíritu Santo pueda hacer este trabajo de cambio, de transformación en las vidas. Pero además ahora dice la palabra, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Y esta es la gran responsabilidad de la Iglesia y de cada uno de nosotros. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no ha creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¡Cuánta responsabilidad, hermanos! Damos gracias al Señor por aquellos pioneros que llevaron el Evangelio allí a Lima. Invirtieron tiempo, sembraron la preciosa palabra, y hoy se puede festejar un aniversario más del inicio o del trabajo que se ha hecho allí en Lima. Pero ahora dice en el versículo 15, ¿y cómo predicarán? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Y esta es la gran necesidad que hay en el mundo. Misioneros que lleven esa preciosa semilla, tú y yo. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo predicarán? Si no fueran enviados, si tienen que ser enviados allí donde no hay testimonio. Llevar esa preciosa palabra a aquellos que están lejos de la gracia, de la misericordia del Señor. Pero además, después de estas preguntas, ahora dice la palabra del Señor, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Sí, es para bendición primeramente del que siembra y luego de aquellos que escuchan. Pero claro, uno puede sembrar la palabra y si la escuchamos bien, la parábola del sembrador, bueno, hay distintos terrenos donde cae la preciosa semilla, pero a veces vemos que la preciosa semilla cayó en tierra preparada y el fruto es 100%. Pero esto no siempre es así. La tierra está preparada,
pero a veces el fruto es el 60% y otras veces el fruto es el 30%. Bueno, esto es lo que ocurre. No nos tiene que desanimar, no nos tiene que impedir que salgamos a sembrar, que salgamos a predicar el Evangelio. El Señor sabe quiénes son los preparados que han de recibir la preciosa semilla. Pero a nosotros se nos obliga a ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Y entonces ahora, verso 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Y esto tiene que ver con el Evangelio, con la palabra que le fue sembrada al pueblo judío. Isaías hace la pregunta: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Bueno, nosotros sabemos de ese desprecio del pueblo de Israel, de cómo ese pueblo se rebeló contra Dios. Desecharon al Mesías que venía a darle este mensaje tan precioso, a tal punto que dicen, sin saber qué es lo que están diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Si no todos creen. Hay algunos que dudan y otros que no quieren ceder a la gracia, al amor, a la misericordia del Señor. Y entonces el reclamo del Señor que encontramos en Mateo capítulo 9, vamos a leer así 2 o 3 versículos, Mateo capítulo 9, que tienen que ver con el trabajo misionero del Señor Jesús. Y dice Mateo capítulo 9, y en el verso 13: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando, y muy especialmente al pueblo judío, enseñándoles en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, una visión inmensa de un mundo que está indiferente, que está equivocado en sus caminos. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Bueno, esto es lo que está pasando a través de los siglos y llega a nuestros días. Sí tendríamos que tener este sentimiento del Señor Jesús. Tuvo compasión. Y mis hermanos, esto debería de ser nuestra actitud, nuestra conducta, tener compasión por aquellos que están equivocados, que caminan por caminos que no son derechos y que sus salidas son salidas de muerte. Tener compasión por aquellos que les espera un juicio tremendo si no conocen a Jesús como a su Salvador. Entonces dice el Señor, verso 37, dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros, los sembradores, los pastores son pocos. Por eso el reclamo del Señor Jesús a su pueblo, a su iglesia, a cada uno de nosotros: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y quiera el Señor que este sea también nuestro ruego,
no solamente para ustedes los limeños, sino también para los zarateños y para todos aquellos que conocen al Señor Jesús como a su Salvador. Rogar, teniendo compasión por aquellos que no conocen al Señor y caminan por caminos torcidos. Tener compasión por aquellas ovejas que están dispersas y sin guía y sin pastor. Que el Señor nos ayude a ustedes y a nosotros y a todo creyente y a toda iglesia sobre esta tierra que predica la sana doctrina. Tener este sentimiento de compasión por aquellos que no conocen a Jesús. Que la bendición del Señor que enriquece y que no añade tristeza con ella sea con todos vosotros. Amén. Cuán importante es sembrar su hermosa semilla. ¿Cómo nos impulsa estos testimonios a confiar en el gran soberano plan de Dios? Ese plan donde no se ven los frutos de inmediato, pero podemos confiar en que no es en vano y su palabra nunca vuelve vacía. Para este trabajo, donde los obreros son pocos, el director de la película quiere y usa hombres de valor. Escuchemos una canción y nos vemos en el próximo capítulo. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor a la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese rey, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién dirá, esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá, esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Voy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador.
La